apreciado senador Fernando Nicolás, mi saludo efusivo a los señores generales. Me cuenta Hernán Cadavid que nos acompañan el general Freddy Padilla, el general Mario Montoya, nos acompaña el general Zuluaga, el general Rico. Quiero saludar a todos los distinguidos coroneles, al señor coronel Plazas Vega, al coronel Plazas Vega, que nos acompaña en todas las horas. Quiero saludar a mis compañeros del Congreso que han hecho posible esta ley, que hicieron el enorme esfuerzo para sacar adelante esta ley. Y quiero saludar a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Muy apreciados amigos, muchas reflexiones deja la circunstancia de escucharlos. Primero, un homenaje a las Fuerzas Armadas, un homenaje a quienes concibieron la Operación Jaque, la sacaron adelante, la pusieron de ejemplo ante el mundo, y que sea un factor de estímulo a las Fuerzas Armadas de Colombia, para que las Fuerzas Armadas de Colombia no bajen la intensidad en la lucha por defender la democracia. Un homenaje al general Mario Montoya, al general Zuluaga, al general Rico. Un homenaje a Jansen, que nos acompaña desde el cielo para que ayude a Colombia a cuidar bien esta democracia. Jansen, escúchanos desde el cielo. General Mario Montoya, estábamos en el año 2003, empezaba la seguridad democrática. Había empezado el 7 de agosto de 2002 y entonces ya los enemigos de la democracia decían: la seguridad democrática de Uribe es para matar campesinos. Asesinan campesinos, les ponen uniforme de guerrillero y los presentan como guerrilleros. Ha sido una persistencia para hacer daño. Yo recuerdo en aquellos meses tempranos del gobierno que tomamos la decisión de que cualquier baja, el cadáver quedaría en el punto del combate y que el levantamiento lo debería hacer el CTI de la Fiscalía. Eso no tuvo propósito diferente que la transparencia. Ayer decía yo en un programa con el doctor Fernando Londoño, gran defensor de las Fuerzas Armadas en todo momento, que las Fuerzas Armadas de Colombia han estado siempre al servicio de la democracia y que cuando alguien de sus integrantes comete un delito, a las Fuerzas Armadas les honra que lo han castigado. Y eso es bueno recordarlo ahora con el trágico suceso de la niña en Vera. Pues bien, una orden nuestra fue que todo lo que ocurriera y que nos fuera desfavorable tenía que salir a la luz pública. Así se procedió en Guaitarilla, muy al principio del gobierno. Así procedimos en Cajamarca. Allá fui un lunes de Pascua y tristemente algunos soldados nos engañaron porque nos presentaron como un hecho legítimo de combate la muerte de unas personas que después resultaron campesinos asesinados. Y esos integrantes de las Fuerzas Armadas fueron a la cárcel. Procedimos con toda transparencia para que los hechos de Jamundí, ocurridos apenas pocos días antes de la reelección presidencial de 2006, salieran a la luz pública. Alguien dijo: eso no se puede contar. Estamos en las vísperas de la elección presidencial y usted aspira a la reelección. Pues contesté: primero, el interés superior de la transparencia en nuestra democracia que cualquier interés electoral de mi persona. Y a raíz de esos hechos de Jamundí, que tomamos la decisión de que la investigación la iniciara la justicia ordinaria del CTI de la Fiscalía, el doctor Camilo Espina, entonces ministro de Defensa, tomó la decisión de firmar un acuerdo con la Fiscalía para que cada que hubiera bajas en un combate, la Fiscalía asumiera la investigación inicial.
Se creyó que todo era en aras de la transparencia, en aras del buen nombre de nuestras Fuerzas Armadas. Pero creo que la Fiscalía se excedió. Hizo del levantamiento de todo cadáver lo que llamaríamos en el viejo derecho penal un auto cabeza de proceso, un motivo para un auto cabeza de proceso. Y después de que terminamos el gobierno, no hubo poder humano que eso lo reformara. Inclusive en el gobierno siguiente me acusaban de que yo había acabado el fuero penal militar y ellos que tenían la posibilidad de reformar ese acuerdo no lo hicieron. Pero esas son cosas del pasado. Lo que quiero dejar claro ante ustedes, muy apreciados comandantes, muy apreciados integrantes de ese grupo humano tan importante que es la Operación Jaque, lo que quiero dejar claro es que las decisiones que tomamos para que el CTI asumiera el levantamiento de los cadáveres para el acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía no tuvieron objetivo diferente que la garantía del actuar transparente de las Fuerzas Armadas. Creo hoy que la consecuencia excesiva que nunca pudimos anticipar de que en la Fiscalía hubieran utilizado ese acuerdo para desmontar prácticamente el fuero penal militar, nos obligan a repensar el tema. Hoy Colombia, en esta etapa de su vida democrática, debe garantizar que las conductas imputables a las Fuerzas Armadas sean conocidas solamente por la justicia penal militar. Eso no es óbice. Para que, por ejemplo, a los responsables del delito gravísimo contra la niña en Vera se les condene con todo el rigor de las normas colombianas. Pero que en adelante debemos pensarlo, debemos llegar a que exclusivamente la justicia penal militar ejerza jurisdicción sobre los soldados y policías de la patria. Ese es un tema. El otro tema, yo veo que hay un gran afán en el país para legitimar las Fuerzas Armadas, para construir unas nuevas Fuerzas Armadas. Cuidado, lo que construyó Chávez fueron las Fuerzas Armadas de la corrupción, mantenidas por los negocios corruptos del petróleo y de las importaciones. Lo que construyó Castro fueron las Fuerzas Armadas de la tertura, de la eliminación del disenso. No dejemos que nos conduzcan por ese camino. Defendamos a nuestras Fuerzas Armadas, su transparencia. Han dado un ejemplo nuestras Fuerzas Armadas de ser totalmente respetuosas de los dictados de la democracia. Pero nos toca defenderlas a los políticos y a los mismos integrantes de las Fuerzas Armadas. Nos toca crear una gran sensibilización en todo el país de respeto y cariño a las Fuerzas Armadas de la patria. Los momentos de dificultades, como el acaecido el momento de estos días, por las circunstancias del delito contra la niña en Vera, por las circunstancias de esa persistente actitud de desacreditar a las Fuerzas Armadas y de afectar la reputación de la seguridad democrática, debe llevarnos, debe animarnos a una gran campaña de sensibilización sobre el valor de nuestras Fuerzas Armadas. Ayer hablábamos con el doctor Fernando Londoño, que seguramente muchas cosas en el planeta y en nuestra patria van a modificarse por esta pandemia, queridos amigos. Pero así vengan nuevos tiempos. Así, por ejemplo, las energías predominantes sean las alternativas que lo deseamos, las Fuerzas Armadas, el emprendimiento privado, la cohesión social son valores incancelables. Así haya un gran cambio en comportamientos sociales durante mucho tiempo, haya un gran cambio en consumo durante mucho tiempo, hay valores fundamentales, incancelables. La seguridad como valor democrático, soportada en la justicia y en las Fuerzas Armadas, el emprendimiento privado y al mismo tiempo la cohesión social. Defendamos a nuestras Fuerzas Armadas. No me canso de repetir
que los mexicanos se han sentido muy ufanos diciendo que México es el país con menos interrupción democrática en el siglo pasado. Tuvieron 12 años de interrupción. Colombia apenas 4 años. Las Fuerzas Armadas nuestras han sido una garantía permanente de nuestra democracia. ¿Por qué he dicho yo en tantas ocasiones que de Colombia no podemos predicar lo que se predicó de otros países de América, de nuestra América Latina, de los cuales se dijo que habían superado conflictos y guerras internas en la centuria pasada? Porque en muchos de ellos se enfrentaron civiles armados rebeldes contra dictadores militares que pusieron a sus Fuerzas Armadas al frente de operaciones oprobiosas. En Colombia, las Fuerzas Armadas han respetado los dictados de la democracia. Con excepción de esos 4 años, este es un país que ha vivido en permanente perfeccionamiento democrático, estimados amigos. Hemos tenido muchas dificultades sociales, económicas. Aquí la violencia ha sido la principal causa del atraso económico que nos ha impedido superar la pobreza y construir equidad. Y los gobiernos que cuando encuentran que hay un buen desempeño de la economía, un buen desempeño de la cohesión social y de la seguridad, se aburren con lo bueno, lo cambian, lo tiran al cuarto de la basura. Queridos amigos, las Fuerzas Armadas de Colombia no han estado al servicio de dictaduras, han estado al servicio de la Constitución, que las ha regulado y al mismo tiempo ha castigado a los integrantes que han violado sus normas. Entonces, aquí no ha habido el enfrentamiento de unos civiles en armas contra unas Fuerzas Armadas al servicio de la dictadura. Aquí ha habido narcoterrorismo contra la democracia. Por eso el problema colombiano no se puede decir que es un problema de conflicto, de guerra, como el que ha ocurrido en otros países de América Latina. Confiamos que el nuevo director de la memoria histórica, el doctor Acevedo, pueda consignar las diferentes versiones que hay en el país sobre el tema y que también se consigne la nuestra, y que la objetividad, el relato objetivo de los hechos defienda como tiene que ser el buen nombre de nuestras Fuerzas Armadas. Señor General Padilla, no recuerdo aquellos días cuando nos reuníamos usted y yo. Se había interrumpido mi conversación con el general Mario Montoya para no crearle riesgos al secreto de la operación. Y usted me iba contando cómo avanzaban los temas. Recuerdo, mi general, 2 días antes de la operación, que usted me hizo esta pregunta: presidente, ¿qué pasa si la FARC cae en cuenta de nuestro operativo e impide que los rehenes aborden el helicóptero? Alguien que nos acompañaba dijo: hay que dejar que se los lleven. Yo asumí, como en otras ocasiones, la responsabilidad para decir: de ninguna manera, general, están enfermos, necesitamos el plan B, que haya unos helicópteros listos a la alarma de la obturación de un botón para que acudan como plan B con un círculo humanitario no tan estrecho que provoque una acción criminal de los captores, ni tan amplio que permita la fuga. ¿Cómo operaron de bien ustedes? Lo único que reclamo para mí es el afecto a las Fuerzas Armadas de la patria, y que siempre estuve dispuesto a que cualquier dificultad, cualquier problema, lo asumiera yo como presidente. La vida me enseñó muy temprano que quien tiene las mayores responsabilidades debe asumir todos los riesgos y delegar los éxitos. Aquel día del rescate me permití decirle a una persona que recogiera a Ingrid Betancourt y a los demás rehenes que él lo necesitaba para su carrera política. Ese mérito, esa delegación del éxito ante la historia debe ser a las Fuerzas Armadas de la República. Yo siempre estuve atento, presto, fue a enfrentar las dificultades, como lo hice 2 meses antes, cuando la operación que permitió el abatir a Raúl Reyes, invasor con un grupo de la FARC de la selva ecuatoriana, asumí ante el país la responsabilidad del operativo. Alguien me llamó a decirme:
que sacáramos al comandante de la Fuerza Aérea, a mi general Ballesteros, a quien rindo un homenaje. Y digo, pero ¿cómo? Si este operativo se ha hecho por orden mía, bajo mi responsabilidad. Dije, yo asumo la responsabilidad. Lo que no podemos es perder la confianza ganada en las Fuerzas Armadas. Lo único que reclamo para mí es que me siento muy orgulloso de quienes condujeron las operaciones militares en aquellos años, de la seguridad democrática, de cada uno de ustedes, de usted, general Padilla, de usted, general Montoya, cerebro, coordinador y ejecutor, con mi general Rico, con Jansen, con el general Zuluaga, con tantos de ese gran operativo. Y recuerden la concordancia entre el abatimiento de Raúl Reyes y Jaque. Cuando fue abatido Raúl Reyes, se facilitó Jaque, porque entonces se acabó la triangulación que de las conversaciones él hacía desde la selva de la hermana Ecuador. Le rindo pues un homenaje. Esta tarde se ha hablado de muchos temas. El tema del parque, el tema de la aplicación de la ley. Esta mañana alguien me decía que recursos del narcotráfico deberían llevarse a apoyar a los héroes de la Operación Jaque. Estoy de acuerdo. Se ha hablado de muchos temas, pero la reflexión que yo quiero dejar es esta. Cuidado con una campaña sistemática que avanza en sectores de la patria para derrumbar a nuestras Fuerzas Armadas. Ellas tienen un pedestal que es el respeto histórico a la democracia, a defenderlas. No queremos Fuerzas Armadas de Cuba al servicio de la tortura, ni Fuerzas Armadas de Venezuela sometidas por la corrupción. Queremos las nuestras, democráticas, constitucionales, abiertas al escrutinio público, rigurosas para castigar a quien incumpla con las normas. Queremos las nuestras en permanente mejoramiento. Y hay que seguir la lucha. Yo no puedo aceptar, y los confieso de todo corazón, que a nuestros soldados y policías los nivelen con el terrorismo. Los lleven a la misma justicia especial que se creó para notarizar la impunidad del terrorismo. Hoy no hay las condiciones políticas para sustraer de allí a nuestras Fuerzas Armadas, pero eso no quiere decir que no debamos insistir en el discurso y en el planteamiento. Pero además, quiero proponerles apoyar un proyecto en el cual hemos insistido infructuosamente en el Congreso para que cualquier pena privativa de la libertad sobre un integrante de las Fuerzas Armadas por delitos cometidos hasta el 1 de diciembre del año 2016 no pueda exceder de 5 años, que al cabo de 5 años se tenga el beneficio de la libertad condicional. Muy estimado senador Fernando Araujo, senadora Paola Holguín, muy estimados representantes, señor representante Jaime Felipe Lozada, representante Juan David Vélez, a todos los honorables representantes y senadores que hicieron posible esta ley, muchas gracias, y que para nuestros soldados y policías, honor y gloria. Buenas tardes a todos.